audio porque esa parte si no la habíamos probado, porque lo mandó María Elsa hace un ratico, pero estamos transmitiendo por Instagram. Entonces yo quiero saludar también a las personas que nos están siguiendo por Instagram en la página de Abaco Libros y Café, que ojalá disfruten este lanzamiento y esta conversación. Sobre todo es la conversación que vamos a tener, que es muy interesante y muy, digamos, van a descubrir nuevas cosas, que es lo más bello de toda la historia que tiene detrás este libro. Es un libro que tiene la historia que está en el libro, pero la historia que está detrás del libro y la historia que está cuando se hizo el libro y todo lo que ha pasado posteriormente, porque Mariana Alcoforado, que es la monja de la cual vamos a hablar hoy, persigue a Nacho. Es un fantasma que tenemos. Entonces recorre la vida y todo para... No, y entonces se encuentra siempre con Marianas en el camino. Cuando empezamos nosotros a ir, me dijo, ah, tu nieta se llama Mariana. Mi nieta se llama Mariana. Y así, hay miles de cosas. Entonces, pero no voy a hacer spoilers, porque spoiler acaba de entrar a la academia, a la Real Academia. La palabra spoiler con E la acaban de aceptar en la Academia de la Lengua. Entonces no voy a hacer spoiler. Voy a dejar, si podemos empezar para no demorar más. Ok. Tratando de poner el audio de María Elsa. Bueno, mientras tanto, la música tiene una voz muy musical. Queridísimo Nacho, no sabes lo triste que estoy por no estar contigo. Un homenaje que yo quería hacerte y bueno, lo he trabajado durante tantos años, pero bueno, finalmente no logramos coordinar las agendas de Rómulo y mías y bueno, preferí sacrificarme yo y que ustedes estén allá y quiero conocer mucho, que sea muy exitoso, que todo el mundo tenga tu libro y que el evento salga muy, pero muy bien. Te quiero mucho y nos vemos cuando regrese a Cartagena. Ay, sí, un aplauso a María Elsa, porque realmente es muy conmovedor. A mí me conmueve mucho el homenaje. Bueno, le voy a dar la palabra a Rómulo, porque aquí los protagonistas son Rómulo y Nacho. Yo voy a ser la que pasa voy a estar pasando unas imágenes, pero no están muy ordenadas ni muy nada, porque es un televisor, entonces una USB es como difícil. Pero más o menos de lo que van a ir hablando, hay algunas imágenes que pueden ir ilustrando, que ustedes pueden ir viendo cuando quieran, no van a ser, digamos, ilustrativas como en una película, pero van a ayudar de pronto en algunos momentos. Entonces, adelante, Rómulo. Bien, muy buenas. ¿Escuchan? No. Ahora sí. Hola. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Realmente es un gusto compartir con ustedes esta noche, que es una noche maravillosa, por supuesto, porque tenemos acá a un hombre maravilloso y a una figura maravillosa como es Sor Mariana Alcoforado. Sí, oigo, pero allá estoy segura que no. Ah, bueno, ok. Bueno, listo. Muy bien. Hay muchos elementos azarosos en todo este asunto. Por ejemplo, por azar está hoy Muriel Angulo. Y por azar también está hoy el texto del cual voy a dar lectura. Miren ustedes esto. Esto es un pergamino. La obra es del siglo XVII y el pergamino no le desluce. Este pergamino. ¿Cómo apareció este pergamino? ¿Cómo llegó a mis manos? Pues miren, por azar, como todo, por azar. Estaba buscando yo un registro civil mío. O sea, estaba buscando cosas muy viejas, ¿no?
Y de pronto apareció un texto ahí. Y yo, ¿qué será esto? Yo soy a mirar. Y yo me quedé realmente maravillado. Porque este fue el texto con que yo hice la presentación hace casi 30 años, 28 años más o menos, de este libro, El hábito de la pasión. Eso fue en el Hotel Santa Clara. ¿Sí? Usted recordará que en esa época pues no me movían mucho los computadores, ¿no? Entonces lo escribía a mano. ¿Está a mano? ¿Está a mano? No lo guardé, lo perdí. Y el azar hizo que apareciera justamente ahora. Entonces yo veo el texto y dije, qué maravilla. Le voy a cumplir al fin la promesa que le hice a Nacho hace tantos años. Porque él me dijo, por supuesto, Rómulo me dijo, él muy generosamente me dijo, qué texto tan hermoso, quisiera tenerlo. Y yo dije, sí, ahora que lo pasen limpio. Y he durado 30 años pasando limpio. Se demoró un poquito. El testimonio de que sí lo hiciste. Sí, claro, ahí está el testimonio de que sí lo hice, por supuesto. Pero Ahora, claro. Entonces, yo le tomé las fotografías y se las mandé a Nacho. O azar otra vez. No sabía que estaba usted pensando en el relanzamiento del libro. Entonces me dice Diana, pues maravilloso, fastuoso, porque va a ser parte del relanzamiento del libro. Entonces fue todo así, de esa manera. De verdad que yo no entendía muchas cosas de la que estaba Rachel Miller. Y Diana dijo, yo me apodero de la condición de traductora, pero tampoco puedo. Realmente yo dije, eso tengo que hacerlo yo. Y me puse a hacerlo. Lo primero, fíjate, observa, en este pergamino que no tiene título el texto, pero aparece una nota arriba, mira lo que dice arriba, y pueden leerlo. Abogado del diablo. Abogado del diablo, ¿viste? Abogado del diablo. ¿Qué es que esto? Yo, ¿por qué puse abogado del diablo ahí? Yo no sabía por qué. Leyendo el texto o descifrando el pergamino, pues creo que llegué a la conclusión de que yo en este texto hago de abogado del diablo, del conde de Chamilly. Justamente. Entonces, ahora sí vamos a leer el texto, ya en la versión, acá lo tengo, gracias. Yo prefiero mi propia traducción, no la tuya. Bueno, aquí sí le puse el título, de Pasiones escritas, Ignacio Vélez y Mariana Alcoforado. De dos aventuras, de dos pasiones, habla este hermoso libro de Ignacio Vélez Pareja. La primera, la pasión de su escritura misma. La segunda, el objeto o tema de esta escritura, la pasión de Mariana Alcoforado, por el conde de Chamilly, destinatario de los encendidos reclamos de la monja portuguesa. A nosotros, lectores del siglo XX, ¿qué nos compromete con esta febril manifestación de amor? Sin duda, su desnudez, que acaba por desnudarnos a nosotros mismos. 5 cartas fervorosas, una especie de exorcismo por la palabra, en que se azuzan todos los ángeles y demonios del amor en procura de conmover inútilmente el corazón huido. Quizás nunca como aquí, como ahora, resulte tan certera la imagen del amor imposible que nos entrega Góngora en alguna de sus espléndidas páginas a propósito de la fugitiva ninfa Galatea. ¿Cuál diente mortal, cuál metal fino, la fuga suspender podrá ligera que el desdén solicita? Oh, cuánto yerra del fin que sigue en agua, corsa en tierra. Son los amores imposibles. Ahora mismo no recuerdo si son de Polifemo y Galatea, pues Asis y Galatea, que es el antagonista de Polifemo. Supongo que es Polifemo. El agua movediza y azarosa es el espacio del amante. La tierra firme y segura es el espacio del amado.
A este carácter tenso del espacio imaginario es a lo que apunta Carson McCullers, ya no en el lujoso verbo del español, sino en sobria y dolorosa psicología del amor, cuando afirma, esto de Carson McCullers, dice, hay el amante y el amado, pero estos dos proceden de regiones distintas. Muchas veces la persona amada es solamente un estímulo para todo el amor dormido que se ha ido acumulando desde hace tiempo en el corazón del amante. Y agrega, el amado puede ser traicionero o astuto, o tener malas costumbres. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor turbulento, extravagante y hermoso, como los lirios venenosos de las sienas. Este es un fragmento de una obra de Carson McCullers, La balada del café triste. Todos recordarán esa historia. Bien, podríamos entonces olvidarnos de Chamilly. A fin de cuentas, el valor y la calidad del amor, sigue McCullers, están determinados únicamente por el amante. A fin de cuentas, el amado es una ilusión, una invención del amante. De todos modos, no es ocioso preguntarse quién era realmente este conde de Chamilly, culpable de despertar el amor dormido en el enclaustrado pecho de la monja Mariana. Es decir, ¿qué sucede en el alma del amado? Desconocemos el mundo interior y en todo caso la respuesta del conde de Chamilly. Mariana nos lo muestra como una especie de felón sentimental y desde luego no falta en su repertorio de reproches la actitud de tú no sabes amar, tan anticipatoria del bolero, ya se sabe. Tal vez fuera realmente esto, es decir, un felón sentimental. Y en esta medida un ser trivial, mediocre, no merecedor de la incandescencia que suscitara. Sin embargo, oigamos una vez más a McCullers. De un modo profundamente secreto, la condición de ser amado es para muchos intolerable. El amado teme y odia al amante. Y con toda la razón, pues el amante está tratando continuamente de desnudar al amado. A la luz de esta dramática teoría del Eros, más allá del plano de la anécdota, de lo real, entre comillas, internándonos en el bosque susurrante, en el alucinado y lúdico plano de las conjeturas, no me resulta imposible vislumbrar una vindicación del conde de Chamilly. Podríamos imaginar que el repliegue de Chamilly a los territorios de Francia era también un acto de defensa, un repliegue a su dignidad amenazada. El fuego en que se consume Mariana ciertamente tiene resplandores sobrehumanos, casi divinos. Pero, ¿qué mortal puede resistir cara a cara el rostro sublime, es decir, perturbador del amor, de la divinidad? Ahora vamos a la otra pasión, la de nuestro compañero de mesa. De la otra pasión, la que padece el autor del libro, el texto va esparciendo huellas a lo largo y a lo ancho de sus páginas. Todo el rigor investigativo, toda la puesta en escena de cita, con pulsaciones y evaluaciones de hipótesis, no quieren enmascarar la relación amatoria con el tema. El arduo trasiego que va desde el hallazgo de una edición de la carta en la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana a la biblioteca de Harvard y del Congreso de los Estados Unidos, más que hablar de la supuesta objetividad del investigador, parece recordar aquello de y todos cuanto vagan de ti me dan mil gracias, refiriendo de otro erotismo desaforado, el de San Juan de la Cruz. Hablamos pues, en el caso de esta obra de Nacho, de rigor afectivo, de rigor pasión.
Y no se trató de un flechazo, sino de un proceso gradual en el que intervienen en alto celestinaje Ortega y Gasset, ya tendremos ocasión de explicar eso de parte de Nacho, Antonio Machado y Ramón de Zubería. 15 años después de su primer encuentro con Mariana, en una cita de Ortega y Gasset, declarará el autor en la primera página del libro: quedé enamorado de Mariana. Dos peligros amenazan este amor. El primero, Mariana puede ser solo una ficción literaria, creada por un misterioso autor. El segundo peligro, aun si fuera un ser histórico, las cartas podrían no ser de su autoría. A la superación de estos dos peligros debe el secreto de su escritura este libro. Es decir, primero existió el amor, luego la necesidad de hacer existir el objeto de este amor. Mariana, pues, a través de los avatares de la historia, cambia su estatuto de sujeto del deseo a objeto del deseo, de Nacho y de muchos, una mujer absolutamente deseada, ¿no? Consigue el autor exorcizar esos peligros, demuestra la existencia de Mariana y la autenticidad de las cartas, digamos que sí. Aunque en verdad pienso que nada es demostrable. Siempre nos encontramos ante certezas subjetivas o certezas históricas, que no son más que certezas subjetivas compartidas y por esta vía objetivadas, entre comillas. En todo caso, esto es irrelevante para la literatura y sobre todo para el amor. Estamos aquí, por supuesto, invocando a Machado. Siempre la flor de labios del maestro de Zubería. Aquella famosa frase de también la verdad se inventa. Toda escritura es un acto de amor, solía decir en su permanente cátedra de vida don Ramón de Zubería. La escritura de este libro es una puesta en forma de esta enseñanza del maestro. El sesgo humanístico como configurador de lo que podríamos determinar como una estilística cordial, dictada por el afecto, una estilística del corazón, quien aquí un cumplido homenaje. Ahí está. Este es el pergamino. Este es el pergamino. Y ahora pues vamos a entrar en todo este proceso complejo, obsesivo y amoroso de Nacho con Sor Mariana. Pero antes hay un detalle interesante. Yo creo que vale la pena que antes de que vayamos contigo detengamos este libro. Tiene una participación múltiple. Aquí hay como una especie de, parodiando un poco a Irene Vallejo, ellos de la tribu del junco. Aquí tendríamos que hablar de una especie de cofradía, una tribu del hábito será, ¿no? Porque aquí hay muchas participaciones. Por ejemplo, la parte final, el epílogo, es un texto de Montserrat Ordóñez, realmente bellísimo. No vale la pena como que tener a la mano cierta cita de Montserrat Ordóñez, cuando a partir de todo ese mundo conjetural que rodea a Mariana, existe, no existe una traducción, en fin, ella dice que finalmente cada uno de alguna manera construye a su Mariana, ¿no? Y cada uno le presta su identidad en la medida en que nos identificamos con ella. Yo creo que es así. Por ejemplo, yo interpreté el texto a la luz de esa teoría dramática del Eros de Carson McCullers. Yo la leí con Carson McCullers, seguramente muy vinculada a mi experiencia personal. Y Montserrat Ordóñez hace una lectura de lo más interesante. Ella introduce aquí a esa gran escritora, Isaac Dinesen, con un cuento extraordinario que hay que salir a leerlo. Bueno, ahora no hay que salir, ahora está Google, podemos conseguirlo ahí mismo.
ese texto que se llama La página en blanco. Es maravillosa y no resisto la tentación de reproducir un poco la idea general que nos entrega el resumen de esa Montserrat Ordóñez, el texto de Isaac. Fíjense, es esta historia. La historia es la siguiente: bueno, en algún convento viejo, parece que es también de las Carmelitas en Portugal, sí, hay que pegar a veces me faltó, en el convento de las Carmelitas, más o menos coetáneo, quizá un poco anterior a la época de Mariana de Alcoforado o Alcoforado. Las monjas tienen un privilegio. El privilegio es de que como ellas producen el lino más fino de la zona, de todo el reino, ellas tienen el privilegio de elaborar las sábanas nupciales de las princesas de todas las casas reales del mundo. Bien, cumplida la noche nupcial, hay un personaje que hace lo que todos sabemos que se hace en la Edad Media, ¿no? Muestra el paño declarando y testimoniando la virginidad de la princesa. Ese convento también tiene otro raro privilegio, que es el de tomar un retal, un pedazo de esa sábana nupcial, allí testimoniando la virginidad de la princesa, tomar un retal donde estuviera en el centro de ese retal esa flor de sangre, enmarcarla en un lujoso cuadro que tenía además una corona encima, ¿sí?, colocando el nombre de la princesa, y lo llevaban a el convento. Entonces había una gran galería de la floración. Sí, es asombroso, pero además hay otra cosa, y es que entre esos cuadros había uno que deslumbraba tremendamente. ¿Por qué? Porque era un cuadro que estaba en retal, pero estaba en blanco, estaba enmarcado, estaba la corona, signo de la realeza, y no había nombre de princesa alguna. La página en blanco. Lo que nos sugiere Montserrat Ordóñez es que leamos un poco, ¿verdad?, las cartas de Mariana como esa página en blanco. Y tal vez, conjetura ella, pudo haber recorrido, como muchas princesas y personas principales, mujeres sobre todo, iban a recorrer esa galería o estaban en sus retales. Trataban de alguna manera de descubrir los enigmas que habría allí dentro de esa figura, que recordaría un poco el test de Rorschach, claro, ella dice, su página en blanco, o sea, su retal en blanco, justamente son las cartas, ¿no? Asume la forma de las cartas. Y en ella también nos acercamos, como hice yo y Montserrat, nos acercamos todos y leemos y encontramos nuestra manera personal de dialogar con Mariana Alcoforado. Es un cierre maravilloso a un libro maravilloso, y es un cuento que digo que hay que salir corriendo a volver a leer si lo hemos leído, porque es un cuento realmente extraordinario, el de Isaac Iglesias. Bueno, ahora vamos entonces a nuestra conversación, mi querido muchacho. Déjame decir algo. Ustedes se dan cuenta que el responsable de que estemos aquí es Rómulo. El azar. El azar que generó el pergamino, del cual hago entrega formal ante ti. Ay, divino. Espérense. Yo lo tengo fotografiado. Tienes el original, ¿no? De las cartas de Mariana no hay originales, pero del pergamino sí. Ahí lo tienes, Nacho. Muchas gracias, Rómulo. Ponte el micrófono, mi amor. Muchas gracias, Rómulo. Repito, tú eres el causante de que estemos todos aquí hablando de Mariana, por lo que me mandaste. Y que leíste, creo, o no lo leíste. Bueno, ¿qué? El que me mandaste. Sí, claro, en ese momento no lo había descifrado todavía. Bueno. Entonces,
Bueno, aquí está Muriel, que fue la ilustradora de una manera muy especial. ¿Sí? Yo creo que tú tienes todavía los originales. Aló. Yo tengo mucho de Mariana. ¿Y cuándo los podemos publicar? Bueno, están en mi casa, pero ¿Es que? sí he pensado, pero ¿tú te acuerdas que nosotros nos mostramos cuando hicimos Cuando se el hizo el lanzamiento? lanzamiento, sí, claro, allá en la capilla Javeriana. de Santa Clara. Sí, en la capilla. Bueno, entonces, crédito a Crédito Bueno. a Muriel. Ella de la cofradía del hábito, ¿no? sí. Bueno, pues yo quiero hacer esto carne. Carne de mi carne y carne de tu carne, porque es que, a ver, Mariana está todavía. Mariana sigue. Puede que las mujeres todavía, ese eterno femenino, yo soy un poco feminista, pero ese eterno femenino todavía existe, todavía lo tenemos adentro. Es decir, esa búsqueda del amor eterno, romántico e imposible, siempre lo vimos alguna vez en la vida. Todas las mujeres lo tenemos y tenemos la historia. Los hombres también. Y por eso, bueno, es que ahí va mi historia. Yo digo, pienso y juro que tú eres Mariana. Que tú eres Mariana. Tú siempre te estás buscando a ti mismo en el amor. Y Mariana fue lo que me quedó a mí cuando leí el libro y leí las cartas. Es decir, Mariana, eres tú también. Eres tú también. Es decir, tú estás buscando ese amor romántico nunca encontrado. Eso nos pasa mucho a las mujeres y era permitido que nos pasara a las mujeres. Nunca fue permitido que le pasara a un hombre. Entonces, cuando yo hice, que yo no considero ilustraciones, yo considero vivencias. Yo considero vivencias porque yo siempre escribí cartas y tengo muchas cartas de amor y las tengo guardadas. Escribí poesías malísimas también. Desde los 14 años estoy escribiendo poesías malísimas, pero eran poesías amorosas. Yo hablaba del amor. Y por eso esos dibujos que hice yo eran parte de mi vida, son muy autobiográficas. Yo tuve varios encuentros con Mariana porque cuando yo conocí a Mariana Alcoforado me di cuenta que teníamos las mismas letras de los nombres, del nombre y apellido, Muriel Angulo, Mariana Alcoforado. Y de ahí comencé a escribir sobre Mariana y sobre mí. Yo tengo un libro en donde Mariana soy yo soy Mariana y tú eres Mariana también. Somos espejos el uno del otro. Y el nombre Muriel. El nombre Muriel quiere decir María, y es María en ¿cómo se llama? Celta. En celta. Exactamente, es María, pero no es la María cristiana, sino la María que se convierte en Eva. Entonces ahí hay una dualidad de la mujer, es decir, la mujer que quería ser Eva y nunca se lo permitieron, y más en un barroco espiritual al que pertenecía Mariana, en donde todo eso era imposible. Entonces Mariana se encuentra con el amor de su vida, que es más erotismo que amor, y lo pierde, y sabe que nunca más va a tener la posibilidad de encontrar otro militar que se fije en ella, que la seduzca y que la haga feliz. Entonces esa es la tragedia de su vida. Pero esa tragedia la vivimos muchas mujeres, por lo menos de mi generación la vivimos. Yo tengo las cartas que le escribí a uno de mis grandes amores, rosadas. Son rosadas escritas en tinta. Entonces cuando yo leí dije, que es carne de mi carne. Esto sigue pasando. Esto sigue pasando. Ahora, las mujeres de hoy día son muy feministas, pero uno, a ver, la manera como a uno lo educa el imaginario femenino sigue vigente, pero nosotros tratamos de quitarlo. Nosotros tratamos de hacernos ese, pero volvemos a caer. Y volvemos a quitarlo y volvemos a caer en el mismo imaginario. Entonces, Mariana es totalmente vigente, está viva. Mariana está viva. Porque la búsqueda del amor, por más pragmáticos que seamos, está ahí. Nos enamoramos siempre de algo, siempre estamos buscando
un imposible. Entonces por eso siempre digo yo que Nacho es mariana también. Pero yo debo añadir, de alguna manera todos somos marianas. Claro. De alguna manera. Y ojalá que seamos marianas, porque de alguna manera esa búsqueda de ese imposible, esa utopía, es lo que nos hace también caminar. Claro, ese es el valor de todas las utopías. Exactamente. Hacernos caminar. Exactamente. Indudablemente. Muy bueno. Pero yo quiero que ahora retorne la palabra a nuestro amigo Nacho, porque nos tiene muchas explicaciones. Pero claro. Yo creo que su aporte ha sido extraordinario, Muri. ojo con esto. Muri y Orlando tienen una hija. ¿Cómo se llama? Ana María. Ana Mari. Ana Mari. Ana María, Ana María, Ana María, Sí, Ana Ana María. Mari, Ana. Nuevamente están estos azares, estos El juegos azar. maravillosos. Pero veamos, comencemos por un azar, que fue el azar que originó este libro. Al inicio de tu texto, tú hablas, y yo también lo mencionaba en el texto que leí, de que todo de alguna manera lo desata. Una cita de Ortega y Gasset. Parece que ahí comienza todo el asunto. Ahí se desarrolla, comienza como el germen de tu obsesión, porque yo diría que es una obsesión. Las obsesiones son maravillosas. Las obsesiones nos permiten vivir. Si no tuviéramos obsesiones, no sé qué nos tocaría. Tú tienes una obsesión, por eso eres un hombre rico espiritualmente, porque tienes una obsesión. Bueno, pero háblanos de eso que fue el punto de partida de toda esta historia, que fue el encuentro de la cita con Ortega y Gasset. ¿Cómo es eso así? Bueno, sin duda, el origen de ese libro, de este tema, es un texto de Ortega y Gasset que se llama Estudio sobre el amor. Yo le dije a María Elsa a ver si se podía conseguir algunos ejemplares o que los interesados le dijeran si querían el libro o no, pero allí comenzó todo. Dice en una parte, digamos, en un capítulo del libro, Facciones del amor, dice: la mujer enamorada prefiere las angustias que el hombre amado le origina a la indolora indiferencia. En las cartas de Mariana Alcoforado, la portuguesa, se leen frases como estas dirigidas a su infiel seductor: os agradezco desde el fondo de mi corazón la desesperación que me causáis y detesto la tranquilidad en que vivía antes de conoceros. Veo claramente cuál sería el remedio a todos mis males y me sentiría al punto libre de ellos si os dejase de amar. Pero, ¿qué remedio? No, prefiero sufrir a olvidaros. Sí, ¿Qué dijo sí? sí. Entonces, en esa época, este libro lo leí por allá en el año 64. ¿Sí? Habla duro entonces. Ya voy. Sí. Está la fecha. El libro lo leí como en el año 64. Yo estaba, digamos, en segundo año de universidad en los Andes, y le comenté a Tito de Subiría sobre eso, y la respuesta de él fue muy elusiva. Le dijo: no, esos son inventos de don José Ortega. Son inventos de don José Ortega. Mariana no existe. Y a partir de ahí yo empecé a buscar a Mariana Alcoforado, como decía Muri. ¿Sí? Y
hay una, yo tengo aquí una hojita que llamo hitos de mi relación con Mariana Alcoforado. Bueno, ya lo dije. El origen era estudio sobre el amor de José Ortega y Gasset. Le comento a Ramón de Subiría, Tito, que menciona las cartas de amor de Mariana Alcoforado y me responde, quizás para no escandalizarme, que eran inventos de don José Ortega y Gasset. ¿Sí? Eso quedó ahí, pero yo seguí en la búsqueda. Yo quisiera mencionar algunos punticos, no más, no voy a entrar al análisis del texto. Mi libro personal, el libro que yo tengo por aquí, tiene una característica y tiene un valor, digámoslo así, porque está dedicado a mí por Celia Cruz. Muestra. Allá está. Testimonio. A ver, ¿dónde está el libro? Para Vélez. Pero el libro, ¿dónde está? Muestra el libro. Muéstrame el libro, aquí está. Ahí Ok. está. A ver, muestra aquí dónde está eso. No, está ahí en la pantalla. Ah, está en la pantalla. Aquí está el libro. ¿Dónde te lo firmó? Cuenta cómo fue. Una estudiante mía venía de Miami a Bogotá o algo así, y en el avión venía Celia Cruz. Y entonces digo, hombre, es que Nacho le gusta a Celia Cruz, no sé qué y tal. Y lo único que se le ocurrió decirle, mire, escríbale esto, y yo le cambié el libro por uno nuevo. Era que mi libro, digamos, repito, personal, es un libro dedicado a mí por Celia Cruz. Tu propio libro dedicado por Celia Cruz, sí. Qué maravilla. El 6 de hay otras cositas alrededor de, yo lo llamo hitos de mi relación con Mariana Alcoforado. El 6 de mayo de 2009 le envío un texto técnico de finanzas a una revista que por alguna razón especial estaba en Río de Janeiro, ¿sí? Y me responde la encargada de esa relación con los autores, se llama Lucilia, y me envía un librito titulado Cartas de amor de la religiosa portuguesa, con una notica de su puño y letra. ¿Está ahí? ¿Lo alcanzan a leer? No. Estimado profesor, con mucho gusto le regalo, no leo bien, ¿sabes? Me regalo el testimonio de un amor de los en crisis de los 70. Está como el pergamino mío. Sí, como más o menos el pergamino tuyo. Aquí Está muy chiquito. Dice, Está muy chiquito. estimado profesor, Eso. estimado profesor, con mucho gusto, Mira, encima del libro están los lentes. Pero bueno, estimado profesor, con mucho gusto le regalo el testimonio de una crisis de los años 70. Se va a dar cuenta que he rayado la palabra religiosa para que quedara solamente lo que soy, la portuguesa. Un fuerte abrazo y salud. Eso llegó a la puerta de la casa. Lucilia. Lo que soy, la Lucilia. portuguesa. Lucilia. Lucilia. Pero cuenta cómo te llegó eso. O sea, ¿por qué ella te relacionó con la portuguesa, con Mariana? No, porque yo mandé un artículo técnico y yo era un desconocido para ella.
Pero se metió a tu página web. Entonces ella empezó a buscar quién era ese tipo allá, a ver si existía, por ejemplo. Y encontró que sí, que yo era un profesor del área de finanzas y que no sé qué. Que había escrito un libro. Y que había escrito un libro sobre no, yo... Sí, porque era en la página web está el libro. Sí, 2009 ya estaba publicada el libro. Por otro lado, me escribe en agosto 22 del 96 una Mariana, tengo el nombre pero no importa el apellido, una lectora de Cali, una nota donde dice: intento en falso describir la tormenta de emociones que provocó en mí Mariana Alcoforado. Tuve un cruce de cartas con ella muy emotivo, digámoslo así. El 15 de septiembre del 96, Lía de Rux escribe un bello texto titulado Pena de Amor sobre En el tiempo. sobre el libro. Y bueno, ya por último, después de tanta cosa, dijimos, bueno, vamos a ir a Portugal a conocer en Beja. Sí, fuimos a Portugal a conocer en Beja el sitio donde se gestó, digámoslo así, la fuente original de este libro. Eso es una especie de peregrinación. Una peregrinación, qué bien. Es una peregrinación al lugar santo, porque Sí. para ti es una obsesión que está marcado como por ese elemento, ¿no? Y bien, hacía falta la peregrinación, por supuesto que sí. Y aquí está entonces, háblame entonces de esa, tienes la figura grande del, bueno, allá caminando. Esta es la capilla capitular, se le llama, Sí. la capilla capitular del convento. ¿En qué Beja. ciudad? En Bella. En Beja, Portugal. Beja. Se escribe Beja con J. Toma Mira. para que tú ilustres lo que estás Ahí les mostrando voy allí. mostrando la capilla, esa es la capilla capitular del convento, el techo es bellísimo, hermosísimo. Infortunadamente, esta es la misma, infortunadamente estuvimos cuando estaban arreglando la torre principal del convento, en la fachada, entonces no. Ahí vivió Mariana. Sí, pásame. ¿Qué pasó? Que se va la voz, está como sin pila. Y ahí, ese fue el convento donde vivió Mariana desde los 16 años. Mariana la metieron en el convento a los 16 años con una hermanita de 4. Y entonces, como ellas eran ricas y dieron una dote grande para entrar, entonces tenían en esa época como unas casitas aparte, no vivían con todas las monjas en común, sino tenían, por eso fue que el conde, el capitán logró entrar y hacerle las visitas conyugales a Mariana. Aquí, bueno, entonces eso fue muy bello porque cuando llegamos al convento, en el segundo piso del convento había una instalación toda referida a Mariana Alcoforado. Todo lo que había era referido a ella. Ahí están como las cartas, era una instalación, todo era recreado, ¿no? En el Los segundo guantes, piso. el hábito, los No, guantes, sí, entonces el hábito, ahí está, la ventana. ahora verás, ahí está otra parte, ahí está la ventana que daba hacia Mertola, que era el lugar por donde ella vio la primera vez al capitán del que se enamoró, que estaba en Portugal en la guerra contra España, que vinieron los franceses a ayudar. Entonces, esa fue la ventana por donde ella se asomó y vio por primera vez al capitán. Esa ventana la tenía esta mujer que hizo la instalación, una mujer que nació exactamente el mismo año que nació Nacho. O sea, es una mujer que hoy tiene 81 años
Y en ese momento, en el 22, pues era una mujer de 80 años, casi. Y esa instalación súper moderna de arte contemporáneo fue de ella. Uno entraba a ese corredor en el segundo piso, donde está la ventana hacia Mertola, y lo que se escuchaba era un corazón latiendo todo el tiempo, mientras uno estaba viendo la exposición. Era muy conmovedor. ¿Ah? No, no seré yo, estoy latiendo. Aquí, bueno, y entonces creó como una especie de toldillo en el centro de todo el espacio, que era como la celda de ella, ¿no? La celda donde estuvo encerrada. Esa pobre monja murió a los 89 años y este hombre la abandona a los 26. Entonces ella quedó de los 26 a los 89 penando de amor y escribió entonces esas cartas muy conmovedoras, que son las que inspiraron a Nacho para hacer la investigación. Aquí recrea los guantes, espérense, Nacho, apaga tu celular. Recrea los guantes de ella, supuestamente. Se llama Mariana. Y ahí está Nacho con la recreación del hábito interior. Ese era como los hábitos interiores, como la combinación. ¿Se acuerdan lo que llamábamos combinación? Esa era como la combinación de las monjas. Entonces ella lo recreó en esta exposición, en esta instalación, y ahí le tomé la foto a Nacho con la combinación o con el hábito interior de Mariana. Aquí, que es diagonal, simplemente cruzar la calle, fue la casa donde nació Mariana. Esa es la casa donde nació Mariana. Entonces era muy emocionante también porque era todo quedaba ahí al lado. Esta fue la iglesia donde la bautizaron, que está en la otra esquina. Es un pueblo pequeñitico, chiquitico, y ahí está Nacho feliz en la puerta del convento, sueño logrado, sueño, obsesión ya conseguida de ir a... Sueño cumplido de ir a Portugal, a Bella. Yo no quería que se quedara sin. Y aquí está una cosa muy bella, que fue que nos encontramos un mural gigantesco en la pared de afuera del convento, en la paredilla del convento, un mural enorme que recrea a Mariana, que en Bella todo el mundo conoce la historia de Mariana, por supuesto. Y aquí está el mural entero, el mural completo que da la vuelta a la calle. Es impresionante, grande. Está un poquito deformado. Sí, está deformado porque lo tomamos en panorámica, pero creo que tengo otra. Aquí está plano. Y entonces dice: 1000 veces al día mis suspiros van a ti. Es parte de una de las cartas que ella escribió. Y esta es la ventana ya sin el pelo que le había puesto esta no la pudimos tomar nosotros porque cuando fuimos estaba la instalación, pero esta es la ventana, que es una belleza, ¿no? Con su cruz y toda la cruz que vivió la pobre Mariana. Y este es el convento que tampoco pudimos tomar una buena foto porque estaban reparando estaba lleno de andamios, estaban reparando la torre. Eso salió de Google. Sí, esa la bajamos de Google porque no podemos. Es el convento de Nuestra Señora de la Concepción, de Bella. Fue un viaje muy, muy interesante y muy bello. Y yo me emocioné mucho de ver a Nacho en el convento con su monja. Su monja lo perseguía ahí por el convento. Pero ¿por qué le hacen tanto homenaje a Mariana? ¿Será que podemos organizar un viajecito? Porque con esta cofradía del hábito se puede esperar. Una cosita, una curiosidad, mi querido Nacho. Tú dices, en algún momento de la introducción, tú dices, por ejemplo, que tú en el proceso de comprender un poco qué era lo que había pasado con Mariana, te asesoraste estabas en la Javeriana, de algunos expertos un poco en el tema de cómo era la vida de los conventos en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Y entre esas averiguaciones aparece una noticia que a mí me llamó la atención. Yo soy un poco chismoso, ¿viste? Entonces me llamó la atención esta noticia que tú tienes allí
y no sé, tal vez no signifique nada, pero yo soy curioso. Aquí dice, en la introducción, cuando hace todo el comentario, dice agradecimiento, algo así como a mi amigo psicoanalista, anónimo por razones obvias, por compartir su experiencia clínica conmigo. ¿A qué se refiere? Su experiencia clínica conmigo. Yo entiendo que de todas esas consultas que usted hiciste, así con los prelados de la Javeriana, también con algún psicoanalista, para mirar el caso, ¿no? De Mariana, ¿hubo algo de eso? Tengo que recordar. El micrófono. Perdón. Sí, claro. No, tengo que recordar porque no me había hecho esa pregunta. Y de pronto ese era un profesor de la universidad, pero no estoy seguro. Me quedé con el piso en la cabeza. No me lo quiere soltar, es que no me quiere soltar. Pero ahora que estemos más conversando aquí, entre amigos me lo vas a comentar. Yo sé que hay una cosa muy interesante. De todas maneras, la psicología de Mariana se presta mucho, ¿no? Porque es una psicología muy contradictoria, muy paradójica, ¿no? Hay muchos pliegues, muchas contradicciones. Ella es consciente de las contradicciones que vive, ¿no? Y hay cosas hermosas, como en la parte final, cuando ella dice que fue quizá lo que más me gustó. Porque recuerda que yo en la lectura prefiero a Carson McCullers a Mariana. Ella dice algo así como que antes de esa experiencia, de esos estragos del amor con el conde de Chamilly, ella era una mujer, bueno, producto de su época, ¿no? De niña, encerrada, y que de alguna manera esa experiencia le abrió a otra dimensión de sí misma, ¿no? Que de alguna manera reencuentra realmente cuando se libera de la pasión del conde de Chamilly, ¿no? Entonces, esos laberintos interiores. Pero dice eso y luego después otra vez comienza a recriminar al conde de Chamilly, va moviéndose así como en un laberinto. Y entonces supongo que debe haber algunos estudios clínicos sobre el caso de Mariana, como los hay sobre muchas beatas culpables de misticismo. Bueno, entonces creo que hasta ahí es suficiente. No sé si hay algo más. Pero déjame que sí lo hay. Hay un psicoanalista no me acuerdo de qué nacionalidad realmente, Igor Caruso, Austríaco, que sí toca y mete el dedo en la llaga de todas esas penas del mundo, ¿sí? Y que son las llagas de Cristo. Entonces, se ver ahí la mística. Esas pueden estar en las manos, en la cabeza, en los estigmas. Pero ese libro de Igor Caruso es muy interesante. Igor Caruso. Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos el dato. Bueno, ¿qué están mostrando? No, iba a mostrar la foto de... ¿Y qué dice el psicoanalista? ¿La foto de qué? Lo que yo de creo que las Pompilio. mujeres no Voy a tenían leer la opción. carta de Pompilio. Voy a cerrar No con había la carta. opciones, ese Ah, banquero tan como había espiritual. quedado. Bueno, Sor Juan Inés de la Cruz es otra. Sor Juan Inés. Es decir, ¿y cuántas otras mujeres encerradas que no fueron nunca famosas y nunca fueron escritas? Claro. Están en esa época. Es que las mujeres no tenían opciones. Por supuesto. No tenían opciones. Entonces esas Sor Mariana pudieron ser miles. Claro. Y si no las escribió Sor Mariana, había muchas como Sor Mariana que las escribieron. Bueno, porque es que eran muchas. por esa razón supongo que, Claro. que como se ha dicho, la obra fue un bestseller en su época, ¿no? O sea, Claro, una claro. cantidad de publicaciones. Bueno, a los pocos meses de que se finiquitara la aventura esta, apareció la primera Claro. versión en francés ¿Y y yo? luego el mismo año aparecen como 3 o 4. Eso es asombroso para la época. Fíjate que en los dibujos que yo hago, los collages que yo hago, los hago atemporales. Es decir, hay imágenes del siglo XX, imágenes del siglo XVIII, del siglo XVII y mi imaginario. ¿Por qué? Porque yo pienso que eso es atemporal. El amor es atemporal totalmente. La búsqueda del amor siempre está ahí.
Es decir, metafóricamente siempre estamos citándolo de una manera u otra, a veces no lo aceptamos, pero siempre esta búsqueda está ahí. Bueno, y el amor. Siempre está ahí. Ese amor pasión también se puede mirar, no sé, de alguna manera, tal vez ahora también estudio sobre esto, digamos como estamos en el siglo XVII, una época donde hay una estética del decoro, ¿no? Del decoro, y justamente Mariana, ella misma es consciente de que su posición no es exactamente decorosa, o sea, de pronto aquí hay una especie de aparición, de irrupción, un poco, me arriesgo a decir que ya hay aquí como una especie de atisbo de lo que será la estética o la actitud romántica, ¿no? Romántica, puede estar ahí navegando en las aguas. Sí, ¿verdad? Puede ser eso. Claro. Y en el romanticismo se llega a la rebeldía, es decir, en el arte. Por En el supuesto. arte el romanticismo es una ruptura porque ya dejan de estar los condes, las condesas, la monja, el ángel, y comienza el ser humano con sus carencias y con todas sus llagas Con metidos todas ahí. sus visceralidades y todos sus aspectos, digámoslo así, animales, pasionales. Sí, es que la estética romántica está ahí irrumpiendo. Entonces, es un elemento también interesante a la hora de leer estas cartas de Mariana Coccorado. Bueno, yo quiero terminar con una carta. Hay un personaje que quiere mucho a Nacho, que se llama Pompilio Iriarte. Pompilio Iriarte es el profesor de literatura del Colegio del Gimnasio Moderno en Bogotá desde hace muchísimos años. Por sus manos han pasado, bueno, Ricardo Silva, Danilo Sampérez, en fin, todos los muchachos de las épocas de los años 50, 60, etc. Y Pompilio es el que sale en los Danieles con las décimas, ¿sí? Los domingos. Y Pompilio quiere mucho a Nacho, trabajaron juntos, hicieron una muy buena liga, y desde hace muchísimos años él le toma el pelo a Nacho y le dice Monseñor, ¿sí? Y entonces se tomaban del pelo, se besan, yo le beso el anillo, le hago la reverencia. Bueno, yo sé. Besar el anillo Sí, es un decir. pero- Bueno. Entonces, y todo el tiempo están mamando gallo con el tema de las monjas, de los curas, pero curiosamente, Pompilio no había leído el libro de la monja. A pesar de todos estos años, y ahora estuvimos en Bogotá en noviembre, le regalamos el libro, y Pompilio, que escribe tan bien, nos manda 2 poemas por semana en el correo. Los que están aquí del club de lectura saben que a veces los compartimos en el chat. Nos mandó un correo después de leer el libro y de saber que le iban a hacer este homenaje a su querido amigo. Ahí está Pompilio con Nacho, ahora en noviembre cuando nos vimos en Bogotá. Yo no lo conocía personalmente, me ayudó muchísimo cuando fui profesora, y es un ser realmente muy especial. Y nos manda este correo con esto. Y me dijo que quería que leyera esta carta, una de las 2 cartas que mandó. Mi querido Monseñor Don Ignacio Vélez de Pareja y Sor Iliana Restrepo. Me dice a mí Sor Iliana. Con el fin de unirme a la sesión del próximo martes en honor del venerable abad Don Ignacio, le adjunto el texto 2 cartas sobre cartas famosas. La primera de ellas comenta el libro El hábito de la pasión, de nuestro querido abad cartagenero. La segunda presenta por parte de Fulberto, tío de Eloísa, el único poema de Pedro Abelardo a su amada discípula. Ambos, Pedro Abelardo y Eloísa, fueron monjes famosos y a la vez amantes y padres de un hijo, autores de numerosas y tórridas cartas pasionales semejantes a las que escribió Sor Mariana Coccorado a su libertino y rijoso amante Noel Butón de Chamillí. Espero que el texto adjunto sea de su agrado. Un abrazo para ambos, el abad Ignacio y la abadesa Iliana. Va mi bendición apostólica con indulgencia plenaria.
Pompilio. Entonces voy a leer una sola de las cartas que es corta. No, la otra es muy larga. 2 cartas sobre cartas famosas. Primero, carta a Monseñor Don Ignacio de Vélez y pareja y a su distinguida pareja, Sor Iliana. Bogotá, diciembre 15 de 2024. Mis queridos abad y abadesa, Monseñor Ignacio Vélez y pareja y Sor Iliana Restrepo. El hábito de la pasión que acabo de leer, obra del señor abad Don Ignacio de Vélez y pareja, me parece mucho más que un libro. Por solo libro la reputaría si solo me atuviera a lo que señala el índice, a saber, Mariana Alcoforado o El corazón lacerado, cartas de amor de Sor Mariana, cartas portuguesas y epílogo Adiós Mariana, partes que dan cuenta y razón respectivamente de la historia del texto. Del romance de escasos 2 años que Mariana sostuvo con Noel Butón de Chamillí, modelo de Don Juanes y Libertinos, del testimonio epistolar del amor de la religiosa en 5 laceradas y lacerantes cartas, de la versión portuguesa de dichas cartas por Luciano Cordeiro, cartas portuguesas, y del epílogo de Monserrat Ordóñez Vilá, en el que pregunta a Mariana si se ha dado cuenta de que ella adora su papel. Entiendo aquí por papel 2 cosas. Primera, el rol dramático que representa la religiosa como si de una obra de teatro se tratara. Y segunda, el soporte físico en que se imprimió la obra. Dejemos que se ocupen del primer papel críticos y hermeneutas literarios. Ellos sabrán dilucidar por qué la teatralidad de sus cartas le da a Sor Mariano el estatuto de metáfora, no tanto de la palabra cuanto de la acción. Ellos dirán, los críticos y los hermeneutas, si es que no lo han dicho todavía, ¿por qué en el que sustenta, por qué la monja es la representación dramática de ella misma, no de otra monja, papel en el que sustenta su autenticidad? Tan excelente actriz es Sor Mariana, escribiendo cartas amorosas, que convence al lector atento de que el verdadero amor es puro teatro, pura y auténtica representación. Fernando Pessoa, tan portugués como Mariana, se ocupó de la teatralidad poética en estos soberanos versos. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído, a leer sus lectores vienen. No los 2 que él ha tenido, sino solo el que no tiene. Y así en la vida se mete distrayendo a la razón y gira el tren de juguete que se llama corazón. Eso es de Pessoa. Del segundo papel, el que soporta físicamente el texto, quiero ocuparme un poco. Imaginemos la siguiente situación. Ustedes, señor abad Don Ignacio y reverenda abadesa Sor Iliana, son los dueños de una obra pictórica de calidad excepcional. Imaginen la que quieran. Tanto aprecian ese lienzo genial que deciden construir un edificio especial para la obra que la contenga a ella sola, que solo a ella atienda, de modo que las estructuras arquitectónicas se diseñen y ejecuten en función de las claves artísticas de la pintura. En el gimnasio moderno tenemos un caso semejante. A un gran vitral fabricado por la Casa Barrillet de París en la década de los 60, se le acondicionaron para que le sirvieran de soporte, como si de caballetes de pintura se tratara, 8 arcos parabólicos de hormigón, cada uno de 15 centímetros de espesor, que erigen un edificio en forma de cruz de Malta, no de cruz latina. Cada uno de los 8 arcos asume la geometría de media parábola y sostienen frágilmente los 12 bastidores del gran vitral sin la ayuda de ninguna columna. Las únicas imágenes allí permitidas narran, como los evangelios,
la infancia de Jesús y su vida pública hasta el jueves de la última cena. El único santo que tiene sitio allí es Francisco de Asís, el santo de la ecología. El nombre de esta joya artística, sostenida por los 8 arcos parabólicos, cuya construcción costó menos del 50% de la totalidad de la obra, es Capilla de los Santos Apóstoles. 12 fueron los apóstoles, como 12 son también los bastidores del gran vitral. Nada de extraño tiene, pues, que el hábito de la pasión del señor abad don Ignacio Vélez y pareja, cuya pareja es la venerable hermana Soriliana, dé al soporte del libro, es decir, a las partes físicas que lo componen, un papel de señalada importancia. En ese libro, el papel en que está impreso, la tela de hábito monacal en que están forradas las pastas del libro, la diagramación, las ilustraciones, los colores, el título, todo, absolutamente todo, invita a pensar en el ambiente del monasterio en el que pasó su larga vida de monja y su cortísima vida de amante, esa religiosa tan mundana, tan dolorosamente dramática y teatral, que parece decirnos al oído: lee mi historia con amor en estas 5 cartas, pero no pierdas la fe de que el amor es monda y lironda actuación teatral, pura ilusión dramática. Pompilio Iriarte. Óyeme, yo quería decir una cosa, Nacho, que acierto el del título. Es que Es maravilloso el título, el hábito de la pasión es un juego de palabras que yo antes de anoche estábamos hablando y yo le preguntaba, ¿cómo se te ocurrió el título? Me dice, ¿por qué no crees que yo hubiera sido capaz de inventarme ese título? Le dije, no, estoy preguntando porque me parece buenísimo, pero quiero saber cómo fue el chispazo, cuándo se te ocurrió. Dice, no sé, pero se me ocurrió. Y la verdad es que es impresionante haber también pensado en que la cubierta del libro fuera de tela de hábito, pensar que todo lo interior fuera con dibujos de ropa interior femenina. Bueno, todo el libro tiene las páginas legales, hay que leerlas porque son maravillosas, son graciosas, son ingeniosas, no graciosas, son ingeniosas. Hay otra historia detrás del libro, porque yo cuando empecé a vivir con Nacho en el 2007, nosotros somos primos, nos conocíamos desde que yo nací. Y cuando empezamos a vivir juntos, él me contó la primera noche que salimos ya como pareja el tema del libro, el cuento del libro, y me lo contó llorando, con lágrimas en los ojos, y me conquistó. Quedé lista. Y me conmovió muchísimo y dije, quiero leer el libro ya, ¿sí? No pude. Empezaba a leer el libro y terminaba a la 3ª, 4ª, 5ª página llorando, porque se sentía el dolor de amor que él vivió mientras escribió el libro. Y no propiamente por mí. Era una tusa que él tenía de una mujer verdadera de carne y hueso, ¿sí? Que casi lo vuelve nada, ¿sí? Muchos años, para allá y para acá. Ese era el chisme que nos faltaba para la noche. Y este hombre escribe este libro con el propósito, después de cuántos años de investigación, cuando ya lo entrega a la editorial para imprimirlo, dice, solo quiero que lo lea una persona, no me interesa nada más. Buenísimo que se le olviden las cosas, me encanta, sobre todo cuando peleamos, porque nos reconciliamos muy rápido. Y dijo eso,
quiero que lo lea una persona, es lo único que me interesa. Yo no me quiero ganar, ni me quiero tomar una sola Coca-Cola con el precio, con lo que me dé este libro. Solamente que lo lea una persona. Pero No te sé si digo lo quién leyó. era la persona. No sé quién es, Hay que mandar. pero bueno. Lo leyó. No sé qué tanto la impactó, pero lo leyó. Pero a mí sí me impactó. O sea, cuando yo leía el libro, no podía leerlo. Yo sentía el dolor de él todo el tiempo en el libro. Si ustedes leen, él habla de Mariana, él habla del amor, él investiga sobre el amor, pero él se está tratando de curar a sí mismo, lo que tú decías. Él era Mariana. Él era Mariana todo el tiempo, ¿sí? Y eso se siente mucho en el libro, cuando uno conoce la historia. Después de muchos años, regresé de Bella. Yo me atreví a leer las cartas sí las leí, pero cuando regresé de Bella, leí el libro. Ya habían pasado 15 años, 16 años de estar juntos, y entonces me atreví a leer el libro y lo pude leer. No era que lo quisiera menos, lo que pasa es que ya yo estaba más avanzada, y él también. Entonces ya el enamoramiento ese que lo vuelve a uno como tonto, se había pasado, y ya ya había decantado la cosa, y ya lo pude leer. Y realmente la investigación que hizo Nacho, yo me quito el sombrero. La forma en que Nacho logró hilar y encontrar las fuentes para demostrar, o por lo menos buscar demostrar, que Mariana sí escribió las cartas, que no son un invento, como decía Tito, de Don Ortega, que Mariana existió, que Mariana sufrió y que Mariana lloró lágrimas de sangre. Esa mujer vivió enamorada toda su vida de ese hombre que la amó, o que la hizo creer que la amaba 2 años. ¿Y cómo lo conoció el conde? Ella estaba... Lágrimas de sangre, un bolero No de... sé, por eso es que todo esto termina en bolero. Pero ¿cómo conoció al El ejército francés estaba ayudando a los portugueses a liberarse de España. Yo lo No, leí pero en su época. no se acuerda. No me Pero entonces ella se asoma a la ventana que daba a Mértola, que era todo un campo, y allí este hombre voltea a la ventana, ella lo ve, él la ve, quedan así como ajá, y entonces ahí mismo empieza la cosa, y él conocía a un hermano de ella, que yo después me leí la historia de ella fuera del libro, ya cuando fuimos a Portugal, y él conocía a uno de los hermanos. Entonces se la presenta, no sé qué, y él empieza a meterse al convento de noche y se armaban sus rumbitas ahí, con vino verde y todo, me imagino, en Portugal. Y bueno, y estuvo 2 años con él, con todo incluido, ¿sí? Este romance. Y la pobre mujer, él decide un día, porque los hermanos empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando, lo querían matar, lo iban a perseguir. Y él también estaba como encartado un poco con la monja. De la monja se había enamorado mucho. Y se fue. Y se fue, y se fue, y se fue. Y para que tengan un detallito solamente de hasta qué punto ella perdió su autoestima y su valor cuando se sentía tan enamorada, le dice: sé que en tu tierra tienes un amante. Quisiera que me llevaras a ser tu sirvienta, para poder estar cerca de ti, de ser su sirvienta, o sea, la sirvienta de ella, para estar cerca de ti. Ahí se da uno cuenta hasta qué punto una pena de amor hace que una persona pueda arrastrarse, ¿no? Y todo. Lo que decía Muriel de la educación sentimental. La educación sentimental, a través de las novelas, de la literatura, de los cuentos infantiles, de todo eso, nos ha castrado de una manera impresionante la manera de amar, ¿sí? Porque creemos que esa es, y no es. El otro día hablaba Nadia Celis a propósito de todo este boom boom de la serie de 100 años de soledad, que 100 años de soledad era un manual del patriarcado perfecto. Era un libro extraordinario, pero que era un manual del patriarcado donde uno podía encontrar las claves de todo lo que es el patriarcado a través de los años. Entonces, nada, felicitarte, mi amor, de nuevo.
Y a todos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos hoy. Y aquí está mi hija, que es la mamá de la otra Mariana. Allá está Juliana, la mamá de Mariana, que también persigue a Nacho. Es más, yo había pensado traerlo. Hay un vino de verano, se me olvidó. Hay un vino de verano que nos ofrece María Elsa, entonces si quieren quedarse conversando un rato, viendo libros, comprando el libro y departiendo un ratito, me parecería delicioso. Sí, sí. Es que yo voy para No me voy todavía. cuando te vayas. Ah, bueno. Voy a tomarme la comida que nos van a ofrecer. Exactamente. Bueno, y nos vamos, ¿te parece? Sí, claro. Liliana, te recomiendo Liliana que Nacho lo tiene. Voy a comprarte. Entonces, queridilla. Ah, sí. Ya.